Gloria a Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra en la carta de el apóstol Santiago. Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Santiago, capítulo 1, versículo 2, desde el versículo 2 al 8. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 8, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Es difícil pensar que el estar en problemas o enfrentar dificultades es una situación positiva para nosotros. Pero como lo plantea la palabra y basado en el pensamiento espiritual de crecimiento y formación que Dios tiene para nosotros, esa debe ser nuestra perspectiva. Si en algún momento dado pasamos pruebas, dificultades, problemas o tribulaciones, tener clara la idea que algo positivo de ahí va a salir para nuestras vidas. Lógicamente, ya el apóstol Pedro en su carta nos dice que nosotros tenemos que enfocarnos en ese sentido, si realmente la lucha y la batalla o el problema o la dificultad que estamos enfrentando es por la vida espiritual. Pero si padecemos por malhechores, eso no es ninguna bendición, dice el apóstol Pedro. Si lo que nosotros estamos alcanzando es el resultado de las actitudes y determinaciones carnales que nosotros mismos le damos rienda suelta, pues ahí es problema nuestro, no es una formación en realidad. Pero cuando viene un problema y viene una dificultad a su vida, el apóstol Santiago dice que para nosotros debe ser una visión clara y perfecta de la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Cómo el Señor quiere seguir formándonos, cómo el Señor quiere seguirnos capacitando para que de esa manera podamos crecer. Porque el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros es sencillamente hacia el ensanchamiento. Y en nosotros, aunque en algún momento dado pudiera venir la idea de preguntarnos por qué, no debería estar. Porque en nosotros el por qué no puede existir porque pareciera un reclamo. Al contrario de eso, debe existir en nosotros el para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de lo que nosotros estamos pasando? ¿Por qué motivo estamos enfrentando tal o cual situación? Porque eso nos dará una perspectiva diferente de las experiencias que estamos teniendo. Y siempre entenderemos que de esos momentos duros o difíciles que vamos a enfrentar, sacaremos cosas positivas. Porque cada día el proyecto y el propósito de Dios tiene que ver con el formarnos a cada uno de nosotros. Usted y yo no llegamos a Cristo para seguir viviendo el mismo estilo de vida y la misma conducta que antes teníamos. No llegamos a Cristo solamente para ostentar un título de cristianos, para decir miembro de tal congregación o alguien que tiene una hermosa Biblia, sino el cambio de conducta y el carácter formativo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces a nosotros nos gustaría que todo nos saliera bien, hermano.
Pero más aprendemos de las cosas difíciles en nuestra vida que de las cosas bonitas que enfrentamos, hermano. Porque aquellos momentos de dificultad, luchas y batallas nos dejan una marca a nosotros. Hay una huella en nosotros y de ello nosotros podemos alcanzar las bendiciones. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una visión clara de la obra hermosa que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Hay un refrán que yo sé que usted ya lo ha escuchado y el refrán dice así: si la vida te da limones, haz una limonada. Eso dice el refrán. Si la vida te da limones, haz una limonada. No arrugue la cara. Al contrario, vea qué va a hacer de eso. Piense qué va a hacer de eso, qué va a conseguir, qué va a alcanzar, qué va a lograr. Así que cuando vengan momentos duros y difíciles a nuestras vidas, entonces nosotros vamos a decir: ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿Qué es lo que pretendes formar en mi vida? ¿Qué es lo que deseas formarnos? Porque es una batalla de fe, hermano. Es una lucha de fe. Es un asunto, hermano, de ver tras las apariencias y las experiencias superficiales y momentáneas que estamos enfrentando, lo positivo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Aunque lastimosamente por naturaleza nosotros somos quejumbrosos, por naturaleza nosotros de todo nos quejamos, hermano. Pero cuando conocemos al Señor, debe cambiar la perspectiva y aprender a ver las cosas de una manera diferente y distinta. Quizá, hermano, nosotros no hemos visto el principio bíblico tal como Santiago lo plantea. Pero Santiago en el versículo número 2 dice que nosotros debemos de tener sumo gozo. No dice gozo solamente, sino sumo gozo. Cuando habla de sumo gozo es el gozo a plenitud. ¿Y quién se goza en la prueba? ¿Y quién se goza en la dificultad? ¿Y quién se goza en las adversidades? ¿Y quién se goza cuando las situaciones no le están saliendo como le gustaría? Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis. Y no solamente dice en pruebas, sino en diversas pruebas. No dice una prueba, dice diversas pruebas. Y entonces, como alguien decía hace poco, estoy saliendo de una, pero sé que voy a entrar a otra. Y nosotros tenemos que estar pensando en eso. La vida nuestra no está dependiendo de los placeres que el mundo nos provee. No está dependiendo de las cosas bonitas de esta tierra, sino de una visión que tenemos más allá de lo que aquí estamos viviendo. Una propuesta y un proyecto de Dios para cada uno de nosotros, para que de esa manera nosotros podamos considerar claramente que somos bienaventurados cuando viene un momento duro a nosotros, porque ello dará a conocer la medida de fe que hay en cada uno de nosotros. El sentido de los momentos duros, álgidos y difíciles tienen como objetivo que usted y yo manifestemos lo que hay dentro. Como dijo alguien por ahí, es ahí donde nosotros mostramos de lo que estamos hechos. Es ahí donde nosotros damos a conocer si somos o no somos. Porque mire, cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, cuando el viento fluye a nuestro favor, hermanos, qué gozo. En las playas de Hawái, qué bonito, hermano. Pero cuando tiene que pasar el momento duro de la tribulación, ¿cómo lo consideramos nosotros? ¿Cómo lo consideramos? ¿De qué forma nosotros lo miramos? ¿De qué manera nosotros lo vemos? Pero Santiago dice, y si Santiago lo dijo es porque el Señor se lo inspiró a él, podemos tener gozo aún en medio de los problemas de la vida diaria. Ahora, vale la pena que nosotros recordemos, no es sinónimo risa con gozo. No son sinónimos.
La risa puede ser solamente una manifestación aparente en nosotros. El payaso ríe en el circo con el objetivo de hacer reír al auditorio que tiene, pero posiblemente su corazón está llorando de tristeza, de amargura y soledad. Pero su objetivo es reír y hacer reír a otros, pero eso no es gozo. De Santiago dice que nosotros nos riamos. No dice así, hermano. Tírense carcajadas cuando estén en prueba. No dice así, hermano. Dice, tengan sumo gozo. Tengan sumo gozo. Gozo verdadero, que no es ninguna emoción. Porque para muchos el gozo dice, me he gozado, mi equipo de fútbol ganó. Pero la siguiente semana a su equipo le metieron un montón de goles, se fue el gozo. Ya no está alegre, porque no es verdadero gozo, hermano. La vida del verdadero gozo en usted y en mí sencillamente es una obra producida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Usted lee en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo, amor, gozo. No dice es el fruto que da los placeres de este mundo. No dice es el fruto que da las tremendas ganancias que está teniendo en sus negocios. No, es lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, hace referencia a eso, que el Espíritu Santo produce cosas dentro de nosotros, es porque nosotros naturalmente no las tenemos. No las tenemos. Usted naturalmente puede decir, soy impaciente, pero por el Espíritu Santo es paciente, porque el fruto de la paciencia la produce el Espíritu Santo. Usted puede decir, en mi naturaleza carnal, yo soy inestable, yo no tengo dominio propio, pero por el Espíritu Santo produzco templanza. Por el Espíritu Santo yo tengo control de las cosas, por el Espíritu Santo, porque es algo que el Espíritu Santo produce dentro de cada uno de nosotros. Si no, no lo hubiera puesto el Señor, si no lo hubiéramos necesitado, ¿para qué? Reconozca a Cristo como Señor y como Salvador, que inmediatamente usted ya es un ángel. No, hermano, usted sigue siendo un ser humano. Y usted sigue luchando y usted sigue peleando con una naturaleza mala. Por eso la diferencia en nosotros la marca la presencia del Espíritu Santo. Por eso no es una locura lo que Santiago dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Porque ese gozo lo va a producir el Espíritu de Dios, no es emoción alguna. No es que le va a cargar la batería, es que va a imprimir esa característica en su carácter, en usted, en su personalidad. Entonces, cuando Santiago nos dice a nosotros, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, entonces tenemos que verlo desde la posición espiritual. Espiritual, carnalmente no lo va a disfrutar, hermano. Que usted se halla en una prueba, que de repente su área débil ha sido que la gente hable mal de usted. No toleraba que alguien dijera cosa negativa en contra de su vida antes de conocer al Señor, pero ahora es una prueba para ustedes, pero da gloria a Dios cuando oye que andan hablando mal de ustedes. Gloria al Señor. Dije, ay, qué bueno sufrir por el Señor. Ya no se saca las 4 que tenía guardadas ahí, hermano, porque está en gozo, porque está realmente el Espíritu Santo produciendo dentro de nuestras vidas. Yo quiero, antes de adentrarme a lo que quiero hablar, yo quiero que usted piense hasta dónde realmente nosotros le estamos dando al Espíritu de Dios que Él responda por nosotros.
dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que Él reaccione por nosotros. Cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo a reaccionar por nosotros en el momento de la dificultad, la lucha y la batalla, nosotros mismos vamos a saber, realmente yo no era así, es el Espíritu Santo que me ha logrado hacer comportarme de esta manera. Yo era así, yo era de esta forma, de esta otra, pero el Espíritu Santo dentro de mí en este momento me hace actuar de esta manera. Por ejemplo, usted no controlaba fácilmente su lengua, le decían una cosa y usted respondía 1000, pero con el Espíritu Santo le pone, mire, zipper a la boca. Ay, dice la hermana, era peleonísima, es que era tremenda, pero ahora no dice nada. Pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros, hermano. Por eso, para que nosotros podamos adentrarnos en el crecimiento de nuestra vida espiritual, tenemos que darle la autonomía y el control al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Porque fácil es, hermano, decir yo soy cristiano, bueno, que ahora se ha convertido en una moda. En una moda. Se ha cristianizado el entorno. Criticamos mucho en su momento que la Iglesia Católica vino a cristianizar a los pueblos indígenas y a establecer parámetros y principios de religiosidad de tal manera que desde que le echan un chorrito de agua a un bebé ya lo declaran cristiano. Pero ahora, hermano, está pasando lo mismo en medio de la iglesia. Ya levantó la mano, ya es cristiano, dice. Habrá que ver, hermano. Habrá que ver. Va ese, mire qué gran Biblia tiene, ya es cristiano, vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces nosotros debemos de ser conscientes con nosotros mismos, porque cada uno de nosotros estamos librando una batalla. Cada uno de nosotros estamos librando una lucha. Y su vida espiritual se verá efectiva. No, hermano, cuando anda danzando y hablando en lenguas. Ay, hermano, que hasta le brilla la cara como un ángel que danza delante de la presencia del Señor y que hace pasos que nadie los podría hacer y que da vueltas y que nadie podía dar esas vueltas y que brinca y nadie podría brincar así. No, hermano. Porque el Espíritu Santo no vino a enseñarnos a bailar. No nos equivoquemos. Si por ahí dicen, sácame a danzar, Espíritu Santo. No, hermano. Y lo cantan. No, el Espíritu Santo no vino a sacar a danzar a nadie. El Espíritu Santo vino a imprimir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. A eso vino el Espíritu Santo. Con esto yo no vengo a decirles que no dancen, hermano, si yo danzo, pues. Es una bendición hacerlo. Pero dejar que el Espíritu de Dios fluya en nosotros, hermano. Pero el primario objetivo del Espíritu Santo en nosotros es imprimir el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que se revele y se manifieste la efectividad de la obra de Dios dentro de cada uno de nosotros. Por ello es tan importante, hermano, que nosotros nos concienticemos. ¿Qué estoy produciendo yo? ¿Qué estoy dando yo? Si en el primer problemita yo salgo, como dicen en mi pueblo, embarajustada, dicen, corriendo con gran potencia que nunca más nadie más lo toque, porque se fue. Si yo respondo de manera crítica, si yo reacciono de forma incoherente, cuando la prueba viene, entonces algo malo está pasando y no es la obra de Dios que está ocurriendo, hermano. Porque yo debo responder con claridad, con mis actos, con mi conducta, a lo que el Señor ya está haciendo en medio de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que considerar, como Santiago lo plantea, que no es ninguna locura, porque si usted lee ese versículo con su mente carnal, usted va a decir, Santiago está loco, ¿cómo yo me voy a gozar cuando tengo problemas? Pero es que Santiago no lo está planteando desde el punto de vista carnal. No, si carnalmente, hermano, usted y yo tenemos muchas cosas para dar, hermano.
Y podemos dejar asombrados a cualquiera con las actitudes y acciones carnales que podríamos tener, pero manejamos que ahora somos cristianos, ¿verdad? Hemos testificado que somos cristianos. Hemos dicho que el Señor vive en nosotros. Lógicamente eso ya nos lleva a otra posición, a otro estado, a otra condición, la cual nos reclama a cada uno de nosotros un estilo de vida diferente, a una conducta distinta. Entonces, no es locura cuando Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Si nosotros consideramos el sentido de los problemas, entonces la visión sería diferente. Porque si nosotros lo vemos de esa manera, entonces vamos a decir, bueno, tal como Dios lo plantea, yo puedo beneficiarme de los problemas que yo tengo. Y cuando yo tengo ese planteamiento es porque tengo un claro entendimiento del por qué entonces vinieron las pruebas a mi vida. Si yo digo, me está ocurriendo una dificultad que me está quitando el sueño y es pura obra del enemigo, y lo veo tras esa visión y me doy cuenta que es un ataque del enemigo, digo, gloria a tu nombre, Señor, porque tú quieres formar una área más en mi vida, porque tú quieres capacitarme más, porque tú quieres que yo crezca, porque tú quieres que yo me ensanche. Entonces, bajo ese principio, entonces yo digo, los problemas me van a traer un beneficio. Y no es que va a ir a buscarlos, hermano. No, tampoco no es eso. No es que usted va a andar, ay, no tengo problemas. No, ¿con quién tengo problemas? Vamos a ver con quién. No, tampoco no es eso. Las pruebas van a llegar a usted, no las va a buscar. Porque al llegar a usted es porque el Señor permitió que llegaran para formarle. Ahora, si usted quiere irse a pelear con otro hermano, ya esa es su carnalidad, ya ese no es problema, hermano. Ya esa no es prueba que viene de parte del Señor, sino una manera carnal que usted está ocasionando en su vida personal. O sea, usted y yo también tenemos que entender, si algo me está pasando, ¿seré yo que lo he cometido? ¿Seré que yo lo he provocado? ¿Serán mis actitudes y mis comportamientos que han abierto la puerta para que tales cosas vengan? Porque a veces podríamos decir, ay, cómo el Señor me está formando. Me están acusando de ladrón, pero ¿será que se llevó algo? Pues sí, pues ahí está el asunto, hermano. Ahí está el punto. Que cada uno de nosotros podamos considerar, este problema ha venido porque yo entiendo claramente que el Señor va a traer un beneficio a mi vida. Porque yo sé que el Señor trae una respuesta para mí. ¿Por qué razón, hermano? Porque la verdadera fe siempre es probada. La verdadera fe tiene que pasar por el fuego. La verdadera fe tiene que mostrarse, no cuando está la cartera llenita de billetes de 500. La verdadera fe se prueba en medio de la lucha, de la batalla, de la dificultad. La verdadera fe tiene que ser probada, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que considerar cuál es el sentido de la batalla que yo estoy teniendo. ¿Cuál es la razón de lo que yo esté pasando? Cuando Dios llamó a Abraham a una vida de fe, Él le probó para poder incrementar esa fe que él tenía. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo la tierra que yo ya te mostré, te voy a mostrar. Pura fe, hermano. Abandonar todo sin saber para dónde iba, eso es fe. Pero ahí es donde entonces Dios está trabajando con Abraham en un proceso formativo para que la fe que Abraham ahora tenía empezara a evidenciar un fruto.
Inmediatamente que un hombre y una mujer reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, va a empezar a entrar en el proceso donde la fe tiene que mostrarla con conducta, con actos precisos. Y el sentido de la prueba de la fe es para que la fe se incremente. La prueba no le va a hacer dudar a usted de la grandeza de Dios. Al contrario, le ayudará a aferrarse más a Dios. Le ayudará a depender más de Dios. En lugar de empezar de forma negativa a dar palabras de señalamiento, de queja, al contrario de eso, la fe empezará a ensancharse. Y el hombre y la mujer de Dios empezará a agarrarse más y más de las verdades hermosas que el Señor ha hablado a su vida. Porque está siendo formado, porque su fe está siendo formado. ¿Cuál es el sentido de lo que Dios provoca? Cuando viene una prueba, usted revise. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Dios permite pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que tenemos en nosotros. Y si algo falta, ahí permitir que el Señor lo siga formando. Ahora, Satanás intentará sacar de nosotros lo peor, presentándonos tentaciones, a ver cómo caemos en las debilidades. Eso lo hará Satanás, el Señor no lo hace. Por eso es que Santiago, más adelantito, siempre en este mismo capítulo, dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el pecado. Entonces, cuando el Señor permite una prueba para formarnos a cada uno de nosotros, lo que intenta es formar otra área más. Formar más. Irnos formando. Nos trató de una forma, nos formó de una manera, en una faceta, en una experiencia. Ahora vas con otra, dice el Señor. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que decirle al Señor: yo quiero crecer. ¿Quiere crecer usted? Yo también quiero crecer, hermano. Yo también quiero crecer. Pero el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros va a pasar por el momento formativo de la prueba, de la lucha, que me ayudará, mis hermanos, a poder volverme más efectivo, como una práctica disciplinaria para que nosotros podamos crecer. Porque Dios va a fluir para poder producir en cada uno de nosotros su carácter. Entonces, cuando usted enfrente una prueba, cuando usted enfrente una dificultad, no intente reaccionar con su carne, con su naturaleza humana. Deje que el Espíritu Santo fluya en su vida para que de esa manera usted pueda enfrentar la batalla como Dios quisiera. Pero si no le damos al Espíritu Santo el dominio y el control en nuestra vida en esos momentos duros, entonces vamos a responder como cualquiera, hermano. Y al final nos vamos a dar cuenta que nos quedamos sin aprendizaje, sin formación, sin crecimiento. Cuando usted sienta que algo está siendo permanentemente repetitivo en su vida, recuerda, algo quiere el Señor formar en mí. Algo está formando el Señor en mí. Voy a darle lugar a esto. Voy a darle lugar al Señor para que Él forme. Espíritu Santo, quizá he estado respondiendo de forma incorrecta. Quizá he estado respondiendo en mi humanidad. Quizá he estado respondiendo en mi carnalidad. Quizá he estado respondiendo en mi sabiduría humana y me he quedado sin crecimiento. Porque de repente la misma prueba que ella pasó se le va a volver repetitiva si no ha respondido como debería responder. Si la prueba llegó a su vida pero no respondió por la gracia del Espíritu Santo, entonces le va a decir el Señor: aplazado. Tiene que repetir otra vez la asignatura porque te aplazaste. Porque cuando nosotros respondemos con nuestra carnalidad, hermanos, nos aplazamos. Porque no le dimos al Señor el dominio de nuestra vida, sino que permitimos que la carne volviese nuevamente, hermano. Y nos quedamos sin el fruto que Dios quería mostrar.
Cada día entonces nosotros tenemos que pensar, yo soy hombre de fe, mujer de fe. Bueno, su fe va a ser probada. Y ahí se va a dar cuenta el nivel de fe que usted tiene. A veces nosotros nos ufanamos, nos enorgullecemos. Yo tengo fe, hermano. Yo soy hombre de fe. Pero cuando viene la prueba que va a manifestar esa fe, la fe no está presente. No está presente. Porque sencillamente lo que había declarado y lo que había proclamado no era real. Porque no es lo mismo decirlo como experimentarlo. Como dice el dicho popular, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. De repente nosotros podemos ver a un hermano que está cabizbajo, pasando momentos duros, y a veces hasta decimos, qué barbaridad del hermano, como que no fuera cristiano. Y cuando nos toca a nosotros, ¿cómo respondemos, hermano? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo nos comportamos? Ahí es donde entonces nos damos cuenta nosotros si efectivamente nuestra fe está siendo probada. La prueba de nuestra fe demuestra que realmente estamos siendo dominados por el Espíritu Santo, o por el contrario, todavía estamos en la carne. Y allí entonces nosotros tenemos que dar pasos decisivos para que se forme el carácter de Cristo dentro de cada uno de nosotros. A veces podríamos hasta decir, hermano, yo ya nací de nuevo. Una cosa es que levantemos la mano, hermano, y otra cosa es que realmente estemos siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces, su fe, mi fe, va a ser probada, la verdadera fe. Ahora, cuando usted vea que una persona dice, y ese hermano dice, tiene tiempo de estar acá, qué bien le va, pero qué mal testimonio que da, y nunca tiene problemas, y nunca tiene propósito, que no tiene fe, hermano, porque la verdadera fe es la que se prueba, hermano. La apariencia no se prueba, hermano. No, la apariencia no se prueba, es la verdadera fe la que se prueba. Ay, dice, mire, esa persona, nada de consagrado y no tiene problemas. Pues, ¿por qué si acaso ha nacido de nuevo? Pero el problema es que en medio de nosotros tenemos tantas personas que pudieran no haber nacido de nuevo, hermano. Y ahí es donde nos podemos equivocar. Así que cada uno de nosotros presentes en esta noche tenemos que pensar con gran claridad. Mi fe tiene que ser probada. Mi fe tiene que ser evidenciada. Mi fe tiene que darse a conocer, aunque vengan las pruebas. Aunque vengan las pruebas. Usted y yo le vamos a decir al Señor, aún cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el Señor nunca va a permitir que nosotros enfrentemos una prueba y no la podamos superar. Porque juntamente con la tentación el Señor va a dar la salida. Si su fe va a ser probada, no tenga miedo. Es porque es una verdadera fe. Y es porque va a tener la capacidad para poder superar ese momento difícil. Y una vez pasado al otro lado, usted va a cantar el himno de victoria. Sí, va a glorificar el nombre del Señor. Pero no se regrese. Siga transitando, siga caminando. Aunque la noche esté negra, no está solo, ahí está el Señor a su lado, hermano. Aunque la batalla parezca difícil, ahí está el Señor, hermano. Porque su fe será probada. Entonces, Santiago nos dice claramente, hay que tener sumo gozo. Tendremos sumo gozo en medio de la lucha y la dificultad. ¿Por qué? Porque las pruebas y los problemas siempre van a obrar en nuestro favor, no en nuestra contra. Siempre van a obrar en nuestro favor. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, cuando el Señor se manifieste, ¿cómo se verá nuestra fe, hermano? Porque la fe se va a mostrar. Hasta ahora hay cantidad, multitud de gente que pueda mostrar una aparente fe. Pero cuando el Señor venga, ahí no habrá nada oculto. Ahí se manifestará todo al desnudo. Entonces dice el apóstol Pedro que nuestra fe en ese momento va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora pensemos, ¿así se va a manifestar mi fe? ¿Mi fe va a ser alabada? ¿Mi fe va a ser honrada? ¿Mi fe va a recibir la gloria? Porque eso se producirá cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Podemos nosotros decir me voy, pero en el momento de la manifestación del Señor Jesucristo es que se revelará la efectividad de nuestra fe. Ahora bien, usted no va a estar engañado. Usted sabe lo que vive. Cada uno de nosotros sabemos lo que vivimos, hermano. Cada uno de nosotros sabemos cómo lo vivimos. Nosotros bien sabemos que la prueba siempre va a beneficiarnos a cada uno de nosotros. Romanos 8:28, versículo muy conocido por usted. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y cierro, hermanos, por el tiempo, 2 de Corintios, en el capítulo número 4, en el versículo número 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Está creciendo, hermano? ¿Está produciendo un peso eterno de gloria esta leve tribulación momentánea? En nosotros tiene que revisarse el crecimiento y tiene que verse palpable. En nosotros tiene que mirarse la efectividad de la obra del Señor. No se podrá ver, hermano, no se podrá mirar cuando todo esté marchando bien, cuando está la dificultad, cuando está la batalla, cuando está la lucha. Ahí es donde realmente se revela el verdadero carácter de cada uno de nosotros. La verdadera fe se revela en los momentos más difíciles de la vida. Ahí es donde nosotros podemos mostrar qué efectiva es la fe que tenemos.